de objeto-relación y derivación de modelos objeto-comportamiento. Análisis orientado a los objetos usando UML. UML es un lenguaje que permite modelar, construir y documentar los elementos que forman un sistema de software orientado a objetos. Se ha convertido en el estándar de facto de la industria, debido a que ha sido concebido por los autores de los tres métodos más usados orientados a los objetos, como lo son Grady Booch, Ivan Jacobson y Jim Rumbaugh. Estos autores fueron contratados por la empresa Rational Software Co. para crear la notación unificada en la que basar la construcción de sus herramientas CASE. En el proceso de la creación de UML han participado, no obstante, otras empresas que a gran peso en la industria como Microsoft, Hewlett Packard, Oracle o IBM, así como grupos de analistas y desarrolladores. UML ha puesto fin a las llamadas guerras de métodos, que se han mantenido en los 90, en las que son principales métodos sacaban nuevas versiones que incorporaban en las técnicas de los demás. Con UML se fusiona la notación de estas técnicas para formar una herramienta compartida entre los ingresos de software que trabajaba en el desarrollo orientado a objetos. Los tres ya habían creado sus propios métodos de desarrollo de software orientado a objetos, que son el método de Booch, la técnica de modelado de objetos, el método de ingeniería de software orientado a objetos. No satisfechos, los desarrolladores crearon un grupo de trabajo para la mejora del lenguaje a través de múltiples versiones. Las críticas existentes incluían una semántica imprecisa e innecesariamente compleja, la falta de adaptabilidad y una estandarización inadecuada. Por lo tanto, se llevó a cabo una revisión a fondo. El resultado fue finalmente UML 2.0, que definió el nuevo estándar en 2005. La versión 2.4.1 constituye la base de la normalización ISO 19505-1, que es la infraestructura, y 19505-2, que es la superestructura, de 2012. La UML versión 2.5.1 apareció en diciembre del 2017. El lenguaje unificado de modelo es referido por algunos como la lengua franca entre los lenguajes de modelado. Como se mencionó al principio, el UML visualiza los estados y las interacciones entre los objetos dentro de un sistema. Su extensa popularidad se debe probablemente a la fuerte influencia que ejercen los miembros del OMG. La semántica estructurada hace el resto. Los diagramas UML se utilizan para representar los siguientes componentes del sistema: objetos individuales, clases, relaciones entre los objetos, actividad y interacciones entre los objetos e interfaces. El lenguaje modelado define 14 tipos de diagramas que se dividen en dos categorías. Las principales categorías de estructura y comportamiento representan los conceptos básicos representados por los diagramas UML. Dentro del grupo de diagramas de comportamiento está UML, especifica la subcategoría de diagramas de interacción. Existe una cuarta especificación parcial desde UML 2.0. Determina el diseño de los diagramas de modelo. Diagramas de estructura. En estas tenemos diagramas de clase, diagramas de objetos, diagramas de componentes, diagramas de estructura compositiva, diagramas de paquete, diagramas de distribución y gráfica de perfil. En diagramas de comportamiento tenemos diagramas de casos de uso, diagramas de actividades, diagramas de máquinas de estado. Como ya habíamos mencionado, dentro del diagrama de comportamiento tenemos el diagrama de interacción. En este diagrama están diagramas de secuencia, diagramas de comunicación, diagramas de tiempos y por último diagramas de interacción. Idea de la programación orientada a objetos. La idea fundamental de la orientación a objetos y de los siguientes que implementan este paradigma
atributos definidos de forma independientemente. Con esto podríamos crear un gato llamado Paco, con 3 años de edad, y otro animal, este tipo perro, y llamado Pancho, con una edad de 4 años. Los dos están definidos por la clase animal, pero los dos instancias distintas. Por lo tanto, llamar a sus métodos puede tener resultados diferentes, por los dos comparten la lógica, pero cada uno tiene sus estados de forma independiente. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado.